Las guerras del agua. El Medio Oriente, árido, duro, desolado. La Biblia habla de una tierra que manaba leche y miel, pero la mayoría de esta región está cubierta de arena y polvo. ¿Qué tan fácil es para usted estar sediento por más de 2 días o digamos 3 días? Así es la cosa aquí. El agua es vida. Uno habla del río Jordán o del río Yarmuk. Y cuando se los muestro a los visitantes del estado de Washington o de Inglaterra, me preguntan, ¿dónde está el río? No hay río, es un riachuelo. Es una pequeña quebrada con muy poca agua. Hasta la última gota. Aparte de algunas quebradas y de algunos pocos ríos, la mayoría del Medio Oriente depende de acuíferos, lagos de agua subterránea que no respetan fronteras políticas. La competencia por este escaso recurso es intensa. Israel explota ya el 100% del agua existente. Así que el problema es muy severo. Muy serio, por supuesto. Es la pregunta de si se puede o no se puede habitar el desierto. La escasez de agua en estas tierras desérticas ha hecho que todos aquellos que han vivido aquí alguna vez, turcos, árabes, judíos, kurdos, cristianos, la consideren un bien invaluable. El agua ha tenido siempre una importancia simbólica para las religiones del mundo, pero en estas tierras es también el origen de violentos conflictos. Un grupo de grandes represas amenaza este delicado balance de poder. El Tigris y el Éufrates, los 2 ríos más grandes de la región, nacen en el oriente de Turquía. Controlarlos pondría en manos de este país 2 invaluables recursos que lo convertirían en un banquero del agua para el Medio Oriente. Las aguas del Tigris y del Éufrates son un problema muy crítico en Turquía. ¿Cómo podemos negociar algo que nos pertenece? Creo que ningún ciudadano de este país estaría de acuerdo con eso. Las rivalidades entre las naciones de esta región constantemente las han conducido a la guerra. La guerra del Golfo dejó muchas heridas abiertas, y detrás de cualquier posibilidad de paz para el Medio Oriente está la reivindicación de un derecho. El agua, la fuente de la vida, es el recurso sobre el cual muchas personas no están dispuestas a transigir. La creación del Estado de Israel en 1948 añadió el combustible a una mezcla que siempre fue explosiva. Y en 1967 las fuerzas de Siria, Egipto y Jordán se unieron contra su nuevo vecino, declarando una guerra total. Está más allá de cualquier duda honesta que los gobiernos árabes, liderados y dirigidos por el presidente Nasser, metódicamente prepararon y montaron un ataque agresivo diseñado para provocar la destrucción inmediata y total de Israel. Después de la guerra, el territorio bajo el control de Israel creció, puesto que Israel ocupó la península del Sinaí, más tarde de vuelta a Egipto, las alturas del Golán y la orilla occidental. Israel ha dicho que necesita estas tierras por razones de seguridad. Para mí personalmente no las quieren por seguridad, sino por el agua. Como palestinos pensamos que utilizan la seguridad y el agua como justificación para expandirse. La guerra ha terminado.
El ejército israelí sale victorioso en todos los frentes. La gente ha regresado al muro de los lamentos, por el que ha luchado y rezado por generaciones. Debajo de la orilla occidental existen acuíferos que proveen a los palestinos de una cantidad limitada de agua. El mayor acuífero corre bajo tierra de este a oeste a través de la llamada Línea Verde. Israel, que sufre una dramática escasez de agua, cava pozos en su lado de la línea. Si los palestinos pudieran cavar más pozos en la orilla occidental, el fluido de agua para los israelitas se vería muy reducido. Un tercio del consumo de agua de Israel viene de la orilla occidental y en el futuro será más de un tercio. Así que no se puede dejar a la orilla occidental sin un acuerdo político. Se puede hablar de Jerusalén, se puede hablar de elecciones en la orilla occidental, pero el tema crítico y el punto crítico es el agua, y cualquier asentamiento futuro surgirá o desaparecerá alrededor de esta problemática. La situación se ha exacerbado a raíz de los asentamientos judíos. Desde la guerra de 1967, colonos que creen que la orilla occidental es parte inalienable del Gran Israel han construido allí sus hogares. Los derechos sobre el agua debajo de la orilla occidental serán una controversia amarga en cualquier acuerdo de paz. Muchos israelíes piensan que la única manera de garantizar el abastecimiento de agua es conservar la orilla occidental. Existen ciudades y poblaciones palestinas a lo largo de los nuevos asentamientos, pero no cuentan con la moderna infraestructura de sus vecinos israelíes. Incluso en las grandes ciudades, los tanques de agua son el único recurso de abastecimiento. Las autorizaciones para modernizar su abastecimiento y cavar pozos se conceden raramente a las ciudades árabes. Así, la brecha entre los árabes y los colonos se amplía. Estas ciudades y poblaciones árabes fueron construidas hace 50 o 100 años sin una infraestructura para llevar agua a las casas. El suministro se basaba en pozos individuales para cada familia y cosas de este estilo. Ahora, no se puede esperar que las familias no laven su ropa diariamente, que no se duchen diariamente y que no dispongan de agua limpia todos los días. Los nuevos asentamientos se han establecido con servicios de calidad para el año 2000. El control israelí sobre el agua del Banco Oeste es otra de las cosas que pone a los árabes en contra de los israelíes. Aún en las zonas donde existe agua bombeada, una mano israelí controla el suministro. Tengo que decirle a mi proveedor de agua que salga a escondidas en la noche y rompa el candado que los colonos ponen en la línea principal y que la abra para llenar nuestros reservorios. Y para llenar los tanques en el pueblo. No tenemos más alternativa que hacerlo. Hay un dicho árabe que dice: una corriente de agua no puede pasar junto a una persona sedienta sin que ella beba. Aún si somos huéspedes allí, no propietarios, deberíamos tener algo de agua. Por más de 3 años, la orilla occidental ha visto la violencia de la Intifada, el levantamiento palestino contra el dominio israelí. Así las cosas, el ardiente resentimiento por el agua se enmarca en el resentimiento todavía mayor de la ocupación, y más aún desde que los palestinos alegan que Israel utiliza el control del agua con fines políticos. Suleiman Manajra es el profesor de la localidad. Su familia y él no cuentan con agua corriente. Esta es mi tubería y venía de la tubería principal, y este es el contador. Yo usaba esta tubería para llevar el agua a mi cisterna y llevarla hasta mi casa, pero desde hace 3 años fue cortada, desde que el levantamiento comenzó.
Si cierro o corto el agua de cualquier población, es únicamente porque no han pagado. Y aún así, tengo que obtener la aprobación de mis superiores para hacerlo. Todas las poblaciones pagamos las cuentas. No existen problemas financieros entre nosotros y las autoridades. ¿Han dicho los israelíes lo que ustedes deben hacer para tener nuevamente agua? Sí, nos han dicho que debemos detener la intifada. Debemos devolverles el control sobre el Consejo del Pueblo y parar muchas cosas contra ellos. Así ellos nos devolverán el agua. Hoy hay como 4 o 5 sitios donde fue cortada el agua. Cortamos el agua porque ellos no pagaron. ¿Nada que ver con la actividad política? No, yo no. ¿Y otros? No sé de los otros. No. La tensión existente entre árabes y judíos por el agua potable no es el único problema. Así como en las áreas más áridas del mundo, en Israel cerca del 80% del agua es utilizada para la agricultura. Los palestinos quisieran desarrollar su agricultura, pero en la orilla occidental solo viejos sistemas de riego, bellos pero innegablemente primitivos sistemas de riego, alimentan las rudimentarias fincas, y sin nuevas fuentes de agua, permanecerán así. En la población oriental de Asun, los campesinos discuten sobre sus esperanzas de un nuevo pozo. Ahmed Masri, un consultor palestino entrenado como agrónomo en América. Definitivamente obtenemos más agua diversificando la producción en esta área. Ellos pueden elegir entre vegetales de invernadero que son más rentables, de fresas, frutas de varios tipos, frutas exóticas. Aquí podemos ver que él continúa cultivando a la manera antigua. ¿Es esta la misma tierra que los israelíes están usando? ¿Están ellos explotando las mismas fuentes de agua? Estoy seguro de que él no puede contestarle eso, pero yo sí puedo decirle que sí. Es el mismo acuífero, es el mismo lago subterráneo. Israel es líder mundial en tecnología para el cultivo de tierras secas. Esto ha hecho literalmente florecer el desierto. Crecen cultivos rentables como aguacates, melones y toronjas gracias a las técnicas de conservación del agua como el riego por goteo. Pero a pesar de todo, la valiosa agua subterránea sigue siendo limitada. Si es para agricultura, cualquier licencia de nuevas perforaciones es concedida. ¿Y eso por qué? Por la falta de agua. La falta de agua va directamente en contra de cualquier futuro acuerdo en la crisis palestina. Mejor dicho, para Israel una cosa sería entregar la tierra de la orilla occidental y otra cosa muy distinta sería renunciar al agua que está por debajo de ella. ¿El compartir ese lago tan cerca de la línea verde es un tema político candente por aquí? Déjeme, yo le pregunto a él. Él no lo piensa, lo sabe. Él sabe que va a haber una gran negociación política alrededor de esto. Y él cree que eso no es negociable. Es su agua. Y él no la negociará. Sin embargo, yo creo que probablemente tendremos que negociar cosas como esa para desarrollar ambas áreas. Porque es muy difícil decir simplemente no, es mi agua y eso es todo. De todas formas, eso es lo que Abu Sharma cree. A pesar de las presiones tan fuertes, los oficiales israelíes dicen que al menos esa parte de la orilla occidental, encima del acuífero, debe ser conservada por Israel. Yo digo que, desde el punto de vista de la seguridad de las reservas de agua israelíes,
Es necesario conservar una franja de entre 10 y 15 kilómetros más allá de la línea verde que permita salvaguardar los principales recursos hídricos del Estado de Israel. Su interés no es el agua, su interés es la tierra. 10 kilómetros. Y después puede ser que en 10 años pidan otros 10 kilómetros y así. Luego los palestinos serán empujados a un área muy pequeña, donde la gente no puede sobrevivir, donde la vida es simplemente imposible. En el reino de Jordán, los racionamientos de agua son una forma de vida. El destino de la antigua y bella ciudad de Petra en el sur del país ofrece lecciones para los jordanos de hoy, desde el campesino hasta su majestad el príncipe de la corona. Petra fue construida por los nabateos en el primer siglo después de Cristo. Entre sus ruinas todavía se halla la clave de su existencia y de su muerte. Era una ciudad que dependía de la llegada del agua a través de canales excavados en la roca de un desfiladero de 1 kilómetro de largo. Tal y como lo descubrieron sus enemigos, los canales eran la corriente de vida para Petra. La fragilidad de esta corriente de vida es un recordatorio para los dirigentes de hoy. El príncipe explica. En la historia y la civilización de los nabateos, el agua lo significaba todo. Ellos eran los árabes sedentarios. Los romanos, conocedores de la necesidad de poder político, fueron capaces de cortar esa agua y de terminar con la civilización que era Petra. Esa es la lección que le queda a esta árida región del mundo. El agua y los recursos naturales son esenciales para la vida. Los jordanos repiten la historia de Petra y de los nabateos con alguna amargura. Casi la totalidad de Jordania es técnicamente un desierto y hay una escasez crónica de agua. Desde los años 50 han estado enfrascados en negociaciones con Israel y sus otros vecinos, las cuales algunas veces han tenido que ser adelantadas por intermediarios. Encontramos que la intransigencia israelí se ha incrementado alrededor del tema del agua. Esto probablemente se relaciona con las proyecciones de incremento en el consumo y me atrevo a decir que posiblemente con la llegada de emigrantes judíos de la Unión Soviética que nosotros esperamos no se asiente en los territorios ocupados. De hecho, muy pocos judíos soviéticos se establecerán en la orilla occidental. A pesar de ello, en 5 años la migración de judíos soviéticos aumentará en un 25% la población israelí. En todo el Medio Oriente, la población está creciendo a una de las tasas más altas del mundo. Las ciudades se extienden más allá de sus límites naturales y escalan las laderas de las resecas colinas que las rodean. Damasco, la capital de Siria, ha pasado de ser una pequeña ciudad a ser una extendida metrópoli. El agua, la dadora de vida, el líquido que conforma más del 60% de cada cuerpo humano, se ha convertido en el más precioso y controvertido elemento para toda la población del Medio Oriente. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El símbolo central de la creciente sed de agua de esta población es el río Jordán. Para los evangelistas americanos es un lugar de peregrinación y renacimiento. Para los locales, un lugar de tensión y conflicto. El río Jordán marca ahora el límite entre los territorios ocupados de la orilla occidental y el reino de Jordán. El puente de Allenby, cuando está abierto, es el único vínculo entre ellos. Alabado en las alturas. ¡Alabado sea el Señor! El río Jordán inspira a muchos. Es angosto, pero como las de todos los ríos de la región, sus aguas son vitales.
Para ayudar a distribuir el agua del cauce del Jordán, el presidente americano Eisenhower mandó a la región un enviado especial, Eric Johnston. El plan de Johnston de compartir el agua del Jordán y del Mar de Galilea equitativamente entre los varios estados fue aceptado por los oficiales gubernamentales, pero cuando llegó el momento de la firma final, los políticos no lo aceptaron. A medida que cada estado avanzó por su camino, Israel comenzó a construir su acueducto nacional. Este audaz proyecto de ingeniería toma agua del Mar de Galilea o lago Kinneret, como lo llaman los israelíes. El agua es llevada por una serie de canales y bombas, algunos bajo tierra, para protegerlos de ataques. El agua de Galilea es distribuida por el acueducto a las ciudades costeras y eventualmente tan al sur hasta el desierto de Negev. Desde el momento de su construcción, Israel ha insistido en que el acueducto hace parte del plan Johnston. Los árabes siempre lo han odiado. Este proyecto no infringe de ninguna manera los derechos sobre el agua de los vecinos países árabes. No privará a ningún estado árabe de una sola gota de agua. Bajo este plan, aceptado técnicamente por los países árabes, fueron distribuidas suficientes cantidades de agua al reino de Jordania, Siria y Líbano para suplir sus necesidades agrícolas y otros requerimientos. Desde que el agua fresca del Mar de Galilea es bombeada al Acueducto Nacional de Israel, queda muy poca para alimentar el Bajo Jordán, que ha quedado reducido a un riachuelo. Las corrientes salinas, que de otra manera contaminarían el mar de agua fresca, son canalizadas alrededor de sus costas y bombeadas al Jordán. Estas corrientes constituyen hoy gran parte del caudal del río. Los recursos de agua fresca del río Jordán han sido desviados por Israel, y lo que queda en el Jordán no es más que el agua de desagüe, así que parece una alcantarilla. El Jordán es hoy tan salado que, de acuerdo con los jordanos que habitan en la orilla oriental, su único uso efectivo en agricultura es para cultivos piscícolas. Si las demandas fueran ciertas, ellos dejarían el agua en el Jordán, pero no dejan ni una gota. Yo creo que, de acuerdo con el plan Johnston, el río Jordán no pertenece al reino de Jordania, sino que es un río israelí. ¿Hablan en serio? ¿O están bromeando? El nombre dado al río Jordán le indica, aún al que no sabe nada de geografía, que el río va a través del valle de Jordania. Y para cualquier estándar o forma de entender de la civilización humana, la tierra que bordea el río tiene derecho a su agua. Así que, ¿quién está proponiendo ese chiste? ¿A qué tanta agua cree usted que tienen derecho? Bueno, esto ha sido reglamentado hace mucho, y Jordania se comprometió en el momento y dijo que sería capaz de vivir con 100 metros cúbicos del Jordán por año. ¿Y eso no es lo que han obtenido? La usamos hasta 1964 y luego fue confiscada. Nos la quitaron a la fuerza. Las guerras por el agua caracterizan la región, y tengo que decir que no solo la guerra árabe-israelí, sino las fricciones que existen entre todos los países de la región. Turquía, Irak, Siria, Egipto y el agua del Nilo. Las fricciones bilaterales predicen o bien mayores conflictos o una convención de aguas y una comunidad regional del agua. En otras palabras, usted lo que quiere decir es que los líderes de Jordania ven los conflictos sobre el agua o bien como la causa de las guerras pasadas o bien como una causa potencial de guerra en el futuro. Eso ha estado muy claro en mi mente desde la cumbre árabe de 1965, que trató el problema del agua, el problema jordano. Es más, la guerra del 67 se dio en gran parte por los problemas de agua causados por Israel. Y eso podemos verlo muy claramente hoy en el sur del Líbano.
Las guerras por el agua pueden generar la misma respuesta por parte de los más amargos oponentes. Tanto la televisión israelí como la jordana emiten el mismo simple mensaje sobre la importancia de la conservación. La naturaleza no respeta la política. Los más importantes recursos de agua están en las áreas de mayor sensibilidad política, en Jordania con sus alturas del Golán, en Lituania, en la zona ocupada del sur del Líbano y sobre todo en el Yarmuk. El Yarmuk nace en Siria y conforma primero el límite entre Jordania y Siria, luego el límite entre Jordania y las alturas del Golán ocupadas por Israel, y finalmente el límite entre Jordania y el propio Israel. Parte de las aguas de las alturas del Golán son desviadas por el canal este del Gor, la versión jordana del Acueducto Nacional de Israel. Israel siempre ha visto esta desviación con profunda suspicacia. Mucho antes de que Israel comenzara a bombear agua del lago Kinneret, el reino de Jordania, a través del proyecto del Yarmuk, comenzó a desviar cantidades importantes de agua del sistema del río Jordán. También Siria y Líbano suplen sus necesidades del sistema. Lo que realmente sugieren los árabes es que lo que es permitido para ellos está prohibido para Israel. Durante largo tiempo, Israel ha exigido sus derechos sobre el agua del Yarmuk, pero el curso de un río es impredecible. El movimiento de una o dos rocas puede llevar al borde de la guerra. Cuando yo manejaba el agua durante el verano en el Valle del Jordán, solía dormir en la entrada del canal para asegurarme de que nadie viniera por la noche a robarse el agua. Y sí, había ocasiones en que el agua no llegaba al Jordán y la respuesta inmediata del lado jordano era de alerta militar y movilización. ¿Pero estaba acordado así? Estaba acordado a través de las civilizadas vías de Naciones Unidas. Nosotros sobrevivimos gracias a la cantidad de agua que baje por el Jordán, desde las alturas del Golán, otras partes de otros recursos del Jordán, y tratar de desviar esos recursos para los propósitos de otros significa interferir, pero sin la posibilidad de la supervivencia. El sueño de Jordania siempre ha sido una presa en el Yarmuk. En los años 60, Siria y Jordania iniciaron trabajos en una población llamada Mukeiba. Esta presa hubiera dejado a Israel sin agua. El proyecto, uno de los catalizadores de la guerra del 67, fue abandonado cuando Israel invadió las alturas del Golán. El lado sirio del lugar está ahora ocupado por Israel. Hoy existen planes para una nueva presa, corriente arriba de Mukeiba, donde ambos lados del río pertenecen a los árabes. Se han llevado a cabo algunos trabajos iniciales, pero debido a que Siria no colaborará con la presa y a que Jordania no podrá asumir sus costos, el trabajo ha quedado interrumpido. Jordania acudió al Banco Mundial para obtener recursos, pero solo podrá contar con ellos si todos los países a quienes interesa el Yarmuk están de acuerdo. Eso le da a Israel una posibilidad de veto del proyecto, veto que ya ha utilizado. Nuestros vecinos, los israelíes, actúan con la premisa de que lo mío es lo mío y lo suyo o bien es mío o bien es negociable. ¿Y eso es inaceptable para usted? No lo aceptaría. Incluso ni siquiera consideraría plantear este problema en un sentido global, separado de otros problemas apremiantes que los israelíes han causado y que siguen causando. ¿Como la colonización de territorios? Como la colonización de territorios, como la ocupación de parte de Jordania, como 1967, como toda la fundación del Estado de Israel y los problemas de los refugiados. No voy a aconsejarle a nadie que vaya a negociar a través de una cortina de fuego de lado a lado de un río y se olvide de los conflictos básicos que causan el problema. Las
Las muestras de amistad entre los sirios y los jordanos a la orilla de la presa ocultan su turbación. A pesar del veto israelí, Jordania busca desesperadamente construir una nueva presa en el Yarmuk. Pero los sirios y los jordanos, que difirieron en la guerra del Golfo, difieren también en el agua. Para obtener la aprobación de Siria en la mencionada presa, Jordania se vio obligada a permitirle a Siria construir cerca de 20 represas corriente arriba. Esto reducirá tanto el agua de la presa que la hará casi inútil. Lo que están haciendo nuestros hermanos en Siria es utilizar más agua de la que consideramos justa. Jordania acepta perder la cantidad de agua correspondiente al incremento del uso de los sirios corriente arriba. Como ya dije, es una conquista de Siria, así que entre más consuman los sirios, menos tendré yo disponible. Pero de nuevo nosotros vemos las cosas con la perspectiva de dos estados hermanos, de dos naciones hermanas, y cualesquiera que sean las diferencias que tengamos en problemas de este tipo, podremos resolverlas amigablemente. No hay duda, pero cuando uno observa la situación inmediata y dada su posición oficial, ¿tomó usted alguna medida? ¿Podría reservarme eso, por favor? Por supuesto. Sí, pero es algo con lo que no estoy de acuerdo. ¿Entonces fue algo que usted no pudo aceptar? No. No pude aceptarlo entonces y no puedo aceptarlo ahora.